aquí le da mucho. Bueno, vamos a utilizar un poco esto, se escuchará un poco más fuerte, pero también para que pueda grabarse. Qué bueno es que podamos empezar juntos esta mañana y recordando quién es Dios y lo que ha hecho con cada uno de nosotros. Es bueno no olvidarnos del lugar donde nos ha sacado y poder alabarle, porque aquel, como nos dice la palabra de Dios, que la buena obra empezó en cada uno de nosotros, pues será fiel en completarlo. Y Él empezó una obra en cada uno de nosotros, está trabajando todos los días y va a seguir haciéndola hasta que estemos en su misma presencia. Cuando nos enfrentamos al tema que vamos a ver en este día, pues hombres de valor y viviendo en el temor de Dios, algo que tenemos que partir de la base, que tenemos que saber que el valor que nosotros tenemos como hombres no está en nosotros, en nuestra propia forma de entender las cosas, en nuestras propias fuerzas, sino que está en aquel que vive dentro de nosotros y que ha puesto su voluntad en nosotros y que nos muestra la forma de andar y de conducirnos en cada momento de nuestra vida. De ahí viene nuestro verdadero valor. La presencia de Dios en nuestra vida es quien da ese valor que tenemos. Pero andando en el temor de Dios, cuando hablamos del temor de Dios, quizás es un tema que la Escritura, no podemos decir que haya una frase que diga, el temor de Dios es esto. El temor de Dios es un tema muy amplio, podemos verlo como el amor de Dios, también como la santidad de Dios, son temas muy amplios que desde el principio hasta el final de la Biblia encontramos. Pero sí que debemos saber que es un temor filial que le ha puesto, de padres a hijos, de hijos, teniendo ese temor reverencial a nuestro Padre, que puso en cada uno de nosotros después que por su Espíritu Santo Él nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y aceptamos su amor, aceptamos el sacrificio de Cristo a favor nuestro. Infundió ese temor de Dios. Primero, esa obra del Espíritu Santo nos llevó al arrepentimiento y a la fe. Pero luego es ese temor que ha infundido para crear, no miedo, porque sí que a veces cuando hablamos de temor nos puede llevar a entender esto, pero sí que está pensado para producir estabilidad y seguridad en nuestras vidas. ¿Pero qué es el temor de Dios? En esta mañana vamos, con la ayuda del Señor, primero a ver qué es el temor de Dios. Después vamos a ver en el libro de Proverbios 6 pasos que nos ayudan a entender lo que es el temor de Dios. Vamos a ver también 7 beneficios personales de andar en el temor de Dios y 6 garantías que la palabra de Dios nos da por vivir en el temor de Dios. Pero aunque la Biblia no define, como hemos dicho con una frase, lo que es el temor de Dios, hemos buscado una definición. El temor de Dios es la aceptación de la revelación que Dios nos ha dejado por medio de las Escrituras y su aplicación en todas las áreas de mi vida, generando así un comportamiento que agrada a Dios. Vivir en el temor de Dios, por supuesto, como iremos viendo, es aceptar, primeramente, la revelación de Dios, lo que Dios ha revelado a través de su palabra, quién es Él, cuál es su voluntad, todo lo que Él nos muestra. Y no solamente aceptarla, sino aplicarla en cada una de nuestras vidas. Esto es lo que va a marcar la diferencia en cada uno de nosotros. No simplemente conocerlo, sino llevarlo a cabo en cada una de nuestras vidas. Vosotros conocéis este texto, en el principio del libro de Proverbios, nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Luego nos habla que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hay otro texto también, Proverbios 9, versículo 10. Empieza de la misma forma.
El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. Cuando habla del principio de la sabiduría, el temor de Jehová y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia, no nos está diciendo que el temor de Jehová sea un montón de conceptos que sabemos. Esto es muy importante. Puede haber mucho conocimiento, podemos saber muchas cosas, pero no conocer a Dios. Hay muchas personas en este mundo que estudian las Escrituras, grandes teólogos, personas que les interesa mucho el tema, que reconocen la Biblia como un libro históricamente muy cierto, y pueden conocer mucho lo que aquí hay, pero no conocer al Dios que se revela aquí. Entonces es muy importante que no solamente es, como decíamos, saber, sino que es aplicar lo que allí está puesto. Es un temor reverencial a Dios, un temor que nos postra delante de Él reconociendo quién es Él, pero también que es esencial para que podamos desarrollarnos como personas, para que podamos crecer en conocimiento y en sabiduría espiritual. Pero fijaros, dice que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y que marca a la persona insensata es que desprecia el temor de Dios, que desprecia la sabiduría que Dios nos da. El despreciar eso vuelve a una persona un insensato. Y no podemos pensar que simplemente podemos llamar insensatos a todas aquellas personas que no conocen a Dios. Muchas veces cada uno de nosotros vivimos como si no supiéramos esas cosas. Y también estamos siendo y andando de una forma insensata en cada una de nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice que el temor de Dios es un don de Dios. Dice en Jeremías 32, 39 y 40, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Veíamos que es algo que Dios ha colocado en cada uno de nosotros, es por ello un don de Dios en cada uno de nosotros. En el libro, en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2 y el versículo 13, nos dice que Él, que el Señor, es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es el que produce en nosotros esa fuerza y esos deseos en hacer esas buenas obras que Dios ha preparado de antemano y que Él quiere que desarrollemos en nuestras vidas el fruto que tiene cada una de estas cosas. Pero cuando habla en este texto del libro de la epístola a los Filipenses y habla del querer, no solamente está diciendo de hacer algo que se nos antoje en un momento, sino que es una intención de cumplir un propósito planificado, porque esta es la voluntad de Dios. El Señor provee para nosotros tanto el querer como el hacer. Ha puesto ese temor de Dios en nuestras vidas como un don que Él ha puesto para que vivamos conforme a lo que Él ha prescrito para cada uno de nosotros. Para que no vayamos cumpliendo pequeñas cosas, sino para que realmente cumplamos un propósito planificado que Dios tiene para cada uno de nosotros del tema. Y eso es lo que nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Un don de Dios. El temor de Dios es un mandamiento de Dios. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Cuando vemos estos textos, hay varios en la palabra de Dios que al final acaban de esta manera. Yo, Jehová. Son textos que a mí particularmente me gustan mucho, porque son textos que parece que directamente Dios los firma. Y está diciendo que de tu Dios tendrás temor. No es una opción. No es una opción. Es algo que el Señor nos manda a cada uno de nosotros. De Deuteronomio 13:4 dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Solamente este texto que hemos leído ahora implica toda nuestra vida. Solamente este texto. Siempre tenemos que ir en pos del Señor. El Señor es el que va primero. Habla de temerle, de reverenciarle, de aplicar lo que Él nos ha dado a través de su palabra, de guardar sus mandamientos.
no solamente guardarlos, sino también, por supuesto, de cumplirlos, de escuchar su voz, de tener sensibilidad espiritual, de saber, porque en este mundo en el que estamos, cada día escuchamos muchísimas voces diferentes, pero ¿sabemos cuál es la de Dios? ¿Sabemos captar qué es lo que Dios nos está diciendo en cada momento? O en muchos momentos de nuestra vida se difumina en medio de tantas otras voces. Escuchar su voz, servirle, emplear todos nuestros esfuerzos, nuestras capacidades, esos dones que el Señor nos ha dado para que le sirvamos, ponérselos a su servicio, para que Él los utilice, para que Él nos utilice para su gloria y para su honra, para que otros le conozcan, y luego seguirle. Si yo sigo a alguien, es porque le leo. Yo no puedo seguir a alguien que no sé dónde está. Estoy viviendo a una distancia de Dios que me permita verlo, que me permita saber lo que está haciendo, que me permita ver hacia dónde está dirigiendo mi vida. Pues este es un texto que en todos los verbos que aquí tenemos, en todas las acciones que el Señor nos está poniendo por delante, podríamos decir que ahí dentro está prácticamente nuestra vida, cerca del Señor. Pero el temor de Dios, aunque el propósito de Dios fue crear estabilidad y seguridad en cada una de nuestras vidas, también en algunos momentos vemos en la palabra que es miedo literal. Dice en Isaías 8, del 11 al 13, porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y vuestro miedo. Y en Jeremías 2:19 dice, tu maldad te castigará y tus rebeldes te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Es algo con el propósito de darnos esa confianza y esa seguridad, pero tenemos que tener cuidado con dejarlo de lado. Cuidado con no prestar la atención que debemos hacer y cuidado en no centrar nuestras vidas en la palabra de Dios y en saber qué nos está pidiendo, en buscar su voluntad y en seguir esa dirección. Una parte tiene mucha bendición, pero el Señor también nos avisa de que cuidado con dejarlo de lado y querer vivir las cosas con nuestra forma de ver, de entender y de pensar cómo es lo correcto o no. Pero vamos a centrarnos en el capítulo 2 del libro de Proverbios. Hemos visto hasta aquí, como introducción, que el temor de Dios es un don de Dios, que es un mandamiento de Dios, que en muchos momentos, por nuestra desobediencia, nuestro querer dejar todos esos mandamientos de lado, también es miedo. Pero en el capítulo 2 de Proverbios nos va a enseñar cómo podemos llegar a entender el temor de Dios. Dice el texto, vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Qué nos dice el escritor en este texto? Hay 6 cosas que nos dicen que nos llevarán a entender el temor de Dios. Primero, la primera parte del versículo 1 nos dice, hijo mío, si recibieres. Algo que se nos ofrece, lo primero que tenemos que hacer es recibirlo. Es algo que Dios ha puesto, es algo que nosotros recibimos.
Siempre cuando estamos en nuestra casa y nos viene una visita y queremos dejarla entrar, queremos que pase un tiempo agradable, queremos que disfrute de nuestra presencia y queremos disfrutar con él, lo primero que hacemos es abrirle la puerta para que entre y pueda sentarse con nosotros y disfrutar de un buen tiempo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Recibir esos mandamientos, esas palabras de Dios y hacer que vivan con cada uno de nosotros. Es muy curioso que hay un texto muy conocido en Apocalipsis 3:20 que siempre utilizamos y está muy bien porque lo utilizamos cuando hacemos una invitación a aceptar al Señor. Dice, he aquí yo estoy a la puerta, llamo, y si alguno abre la puerta, yo de mi voz entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y siempre lo hacemos de, bueno, el Señor está llamando a la puerta de tu vida. Pero la pregunta es, ¿a quién se lo está diciendo ese texto? Está hablando a una iglesia, ¿eh? Está hablando a una de las 7 iglesias que están en Apocalipsis. Entonces, el Señor constantemente está llamando a la puerta de nuestra vida para ir entrando y que dejemos entrar aquellas cosas que a veces no hemos dejado entrar muchas veces. Y me gustaría que en este tiempo no sea tanto algo muy teórico o algo que veamos, sino que sea un tiempo en que podamos, desde ahí donde estáis, y yo el primero desde aquí, ir haciendo como un autoexamen delante de Dios. Porque el Señor sí nos llama a autoexaminarnos constantemente. ¿Por qué le damos a Dios muchas áreas en nuestra vida, pero aquellas que nos preocupan más son las que menos le damos? Aquellas que queremos tener más controladas, nos cuesta más dárselas. ¿Cuántas veces queremos, con nuestra forma de ser y de pensar, echarle una mano a Dios diciéndole lo que es lo mejor para mí? Y siempre en las cosas quizás más complicadas que no queremos que se nos escapen de las manos. Pero Dios no nos ha salvado por partes. Él nos ha salvado por entero y Él quiere ser Dios de todo. De todo implica todo en nuestra vida, porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad y Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Nos ha dejado su palabra, tenemos su Espíritu Santo dentro de nosotros. Él sabe lo que nos conviene. Y a veces no desarrollamos esa fe de confiar al máximo en que Él tiene lo mejor para nosotros. En ese recibir no es una cosa simplemente emocional. Uy, sí, me ha gustado, qué bien, qué bonito lo que han dicho, lo recibo. No, es algo en el que la mente y el corazón están los dos implicados. Hay un texto muy conocido en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero fijaros, no os conforméis, no tenemos por qué seguir la corriente de este mundo. Transformaos por medio de ¿qué? ¿De la renovación de qué? Del entendimiento. ¿Por qué dice eso? Si el Señor no afecta y cambia nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver las cosas, nunca cambiará nuestra forma de actuar. Por lo menos de una forma constante y definitiva en nuestra vida. Porque actuamos conforme a lo que pensamos. Entonces, tenemos que recibir, pero tenemos que dejar que Dios afecte todas las áreas de nuestra vida. Y que afecte la forma de ver, la forma de entender, la forma de pensar, para que podamos llegar a ver, a pensar y a entender las cosas como Él las ve, las piensa y las entiende. Solamente así podemos cambiar esa forma de actuar y vivir siendo ejemplos de lo que Dios es y hace en cada una de nuestras vidas, porque muchos vamos a ser lo único de Dios que haya gente que vea. Entonces tenemos que cuidar tanto nuestras palabras como nuestros actos, pero primeramente tenemos que haber recibido, nos tenemos que haber abierto a recibir las palabras de Dios en cada uno de nosotros. El segundo paso, guardar. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. ¿Dónde? Está hablando de tener esos mandamientos dentro, de hacer una residencia permanente en nuestra vida a esos mandamientos. Que vivan con nosotros. No nos habla
al vivir con nosotros de guardarlos, de tenerlos, como muchas veces tenemos en nuestras casas, en las estanterías, libros que no sabemos si tenemos, que se llenan de polvo y que están allí por siglos y edades. Y bueno, y sirven para hacer bonito, y ya está. Habla de que vivan con nosotros, que su residencia permanente esté dentro de nosotros. Hay algo que tenemos que tener muy claro en referencia a la palabra de Dios. Hay un texto en 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, también lo conocéis bien. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Luego a partir de ahí nos da una serie de muestras de para qué es útil. Pero pensemos en esta mañana. Yo creo realmente que la palabra de Dios es útil para todas las áreas de mi vida. La palabra de Dios es útil y me va a servir y me va a ayudar a saber enfrentar todos los retos de mi vida. Luego continúa. Dice que es útil para enseñar, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? Dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Fijaros que decíamos que Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer, que Él tiene preparadas unas buenas obras de antemano para que andemos en ellas. Pero fijaros que Él nos da su palabra para que pueda hacernos maduros y saber vivir en esas cosas que el Señor pone delante de nosotros. Dice también en Juan 14:15 que el seguir sus mandamientos, el guardar sus mandamientos, es una prueba de que amamos a Dios. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. La siguiente, versículo 2. Inclinar el corazón a la prudencia. En el tiempo en el que se escribió Proverbios, era algo muy normal, que cada vez que se entraba dentro donde estaba el rey o aparecía el rey, los súbditos agachaban, se inclinaban delante de él. Y era una muestra de humillación y reconocimiento de quién tenían delante. Entonces, es muy importante tener esa actitud delante de Dios, de humillación y de reconocimiento. De humillarnos delante de Él, de reconocer quiénes somos, de reconocer nuestros actos, de saber acudir a Dios también para pedir perdón. Es muy curioso, no sé si no os ha chocado nunca, a mí sí. Cuando 2 veces leo en la Biblia que David tenía un corazón conforme a Dios. Y luego veo la vida de David. ¿Qué diferencia hay en la vida de David de la cualquiera de nosotros? David pecó, sí. David experimentó lo que era el peso del pecado en su vida durante bastante tiempo, sí. Pero incluso David fue un ejemplo en el momento de reconocer su pecado delante de Dios. Hay 2 salmos, el 51 y el 32, que hablan de esos momentos. Y él reconoce que mientras él cayó y aguantó y no quiso hablar de su pecado, dice que sus huesos se envejecieron. No podía más delante de Dios hasta que él se puso delante del Señor y pidió perdón. Y el Señor renovó. Es cierto que el niño que tuvo en adulterio murió, pero también de esa unión después salió Salomón, cuando ya las cosas estaban en su sitio. Pero Dios habla de alguien conforme a su corazón, en el que no esconde en ningún momento sus pecados. Pero también la palabra de Dios nos muestra sus actitudes delante de cada cosa. Tanto en su vida de amor, de alabanza, de reconocimiento de Dios, de postrarse delante de Dios, como también a la hora de reconocer sus fallos y sus errores delante de Dios, sabiendo que solamente de Dios podía recibir el perdón y la renovación y el poder volver a caminar junto a Él. Es importante porque Él era una persona que sabía humillarse y reconocer quién es Dios. En el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 5, los versículos del 7 al 14 nos hablan de lo contrario. ¿Qué ocurre cuando no inclinas el corazón?
delante de Dios? ¿Qué ocurre cuando no te postras delante de Dios, cuando no te humillas delante de Dios y reconoces quién es Dios? Cuando está hablando en este capítulo de la impureza, dice: ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Aquí habla no de inclinar el corazón, habla de inclinar el oído. También, ¿qué ocurre cuando cada uno de nosotros es una figura muy visual? Queremos prestar atención. Si alguno de vosotros está diciendo algo, yo quiero prestar atención y no lo oigo bien, lo primero que hago es intentar acercarme, inclinarme un poco para intentar captar lo que estáis diciendo. Y aquí habla de alguien que cae y que ve en su vida y sufre todos los males porque no ha sido capaz de inclinar el oído para escuchar todas las cosas y todos los consejos que tenían para él. En el versículo 3 nos dice la palabra de Dios: si clamares a la inteligencia. Cuando hablamos de clamar, no es simplemente pedir. Cuando uno clama es un sentimiento de mucha intensidad, de mucho vigor. Estás pidiendo algo con mucha fuerza, algo que necesitas y estás clamando por eso. Es muchas veces un grito de angustia por algo, de algo que realmente necesitas y lo quieres con urgencia y clamas delante de Dios porque quieres recibir eso. No es simplemente un pedir, es mucho más que eso. Y es pedir porque sabemos y conocemos. Y cuando más nos vamos a la palabra de Dios, más sabemos que conocemos, que poco conocemos al Señor. Hace unos años, Billy Graham dijo que él ya con sus 90 y pico de años, él hablaba que cada día hablaba de las horas que pasaba estudiando la palabra de Dios. Dijo que había pasado toda la vida estudiando la palabra de Dios, había pasado toda su vida compartiéndola, y cada vez que los años pasaban se daba cuenta de lo poco que conocía, de lo que aún le faltaba por conocer del Señor. Diríamos: bueno, si esta persona, para nuestra forma de ver, sabe o conoce mucho, cuanto más conocía, más se daba cuenta de lo mucho que le faltaba por conocer todavía. Y algo precioso es que podemos decir que tendremos, porque esa es una promesa del Señor y confiamos que las promesas del Señor son ciertas, que vamos a tener una eternidad para estar con el Señor y para conocerle como Él es. Todavía. En el clamar, en Jeremías 9, 23 y 24, nos habla de qué es aquello en lo que nosotros podríamos llegar a decir, o entre comillas, alabarnos o estar contentos con realizar algo en nuestra vida. Dice: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en este, en el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si en algo podemos estar contentos, o podríamos estar contentos, es en entender y conocer al Señor. Ahí en Jeremías 33:3 dice el Señor: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tiene muchas cosas el Señor para cada uno de nosotros. Hay una historia de un hombre que llegó a la presencia del Señor y le estaban enseñando todo el lugar. Y dice que había una casa que ahí no se podía entrar. Le dijeron: mira, aquí no puedes entrar. Puedes disfrutar de todo, pero aquí no puedes entrar. Claro, el hombre de por sí somos personas que basta que nos digan que no
para ser lo primero que queremos hacer. Y el hombre buscó la forma de entrar, y entró. Y ahí había unas estanterías enormes, llenas de cajas blancas con lazos rojos, todo eran regalos, y el hombre estaba, vamos, alucinado con todo lo que veía. Fue mirando, porque veía que tenían nombres. Y después de mucho buscar, encontró el suyo. Y se quedó delante de la caja. Y en ese momento la persona que le había dicho no tienes que entrar, le pilló. Y le dijo, bueno, ¿qué haces aquí? Te dije que no entraras. Dice, no, he entrado, mira, y he visto todos estos regalos, y este es el mío. Dice, no, eso no es un regalo. Y dices, esas son todas las cosas que Dios tenía para ti, y tú no quisiste. Estamos llamados a clamar para recibir todo aquello que Dios tiene preparado y pensado para nosotros. Que nuestra actitud y nuestra forma a veces de dar la espalda al Señor no sea que nos haga perder tantas cosas que Dios ha preparado para nosotros. Buscar. Dice el texto, si como a la plata la buscares, como esa persona, como ese minero que entra y tiene que escarbar, que tiene que mirar, que tiene que buscar un metal precioso, algo que tiene mucho valor y que vale la pena todo ese trabajo. Eso es algo que tiene que marcar toda nuestra vida. Fijaros que el apóstol Pablo, en el capítulo 3 de Filipenses, cuando él habla de lo que era antes, y dice que lo tiene todo por basura para ganar a Cristo. No vale nada de lo que yo he sido, no vale nada de lo que tengo, no vale nada mis títulos, no vale nada mi formación, no vale nada lo que yo haya podido conseguir. Lo único que vale es conocer al Señor. Eso es lo único que vale. Pablo actuó, buscó, encontró y vivió, y dedicó toda su vida para servir al Dios que se le había manifestado en el camino de Damasco y que entendió que era el único Dios y el único merecedor de entregar su vida. Y por último, escudriñar. Y a escudriñar es como a tesoros. Cuando nos enfrentamos delante de la palabra de Dios y recibimos sus palabras, guardamos sus mandamientos, inclinamos nuestro corazón, nos humillamos delante del Señor para recibir lo que Él nos quiere dar. Cuando la buscamos, y ahora nos habla de escudriñar, no estamos llamados a quedarnos con lo superficial de la palabra de Dios, no estamos llamados solamente a leer la palabra de Dios, estamos llamados a estudiar la palabra de Dios y a entender lo que nos dice a través de su palabra. Estamos llamados a escudriñar, a llegar hasta el fondo de la palabra de Dios. En Juan 5:39 nos dice que vosotros que pensamos que en esas palabras es donde encontramos la vida eterna, pero simplemente son las que dan testimonio del Señor. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios es la que da testimonio de Dios y tenemos que ir hasta el final, a entender cuál es el plan y el propósito, por qué se escribió eso, qué me quiere decir Dios con esto. Y no simplemente leer. Estamos llamados a mucho más. Lo que no se conoce bien, lo que no se puede aplicar y lo que no se aplica no lo podemos llegar a entender ni a vivir en cada una de nuestras vidas. Pero fijaros el texto de Proverbios, que había un condicionante. Dice que entenderás el temor de Dios, pero está diciendo sí, fijaros en la palabra sí, hijo mío, sí recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia. Tenemos una conjunción que denota una condición. Si haces esto, y esto, y esto, y esto, entonces la consecuencia es que entenderás el temor de Dios. No podemos, según la palabra de Dios, entenderlo de otra manera. Y si os fijáis, para entenderlo está nuestra implicación completamente.
Porque el Señor pone todo delante de nosotros, pero nosotros somos quien tenemos que coger los recursos y ponerlos en funcionamiento. Recibir sus mandamientos, guardarlos dentro de nosotros, estar atentos, nuestro oído a la sabiduría, inclinar nuestro corazón a la prudencia, clamar a la inteligencia, buscarla como a la plata y escudriñarla como tesoros. Si haces eso, entonces lo vas a entender. 6 pasos para entender el temor de Dios. Ahora vamos a ver 7 beneficios personales como consecuencia de andar en el temor de Dios. El primer beneficio, estabilidad personal. Seguimos en este capítulo 2, en el versículo 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. La provisión de Dios y la protección de Dios crea en nosotros un marco de estabilidad. Sabemos que podemos estar seguros en Dios. Cuando empezó en el libro de los Hechos, la era de la Iglesia, cuando empieza todo este tiempo, dentro de todas las persecuciones, de todo lo que había, que es curioso ver que cuanto más la Iglesia era perseguida, más crecía. En medio de todo este ambiente, en el capítulo 9 y el versículo 31, hablando de las iglesias, dice la palabra de Dios, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas ¿cómo? Andando en el temor de Dios, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Tenían paz, eran edificadas, ¿por qué? Porque andaban en el temor de Dios, y eso hacía que crecieran y se fortalecieran en el Espíritu Santo. Era la palabra de Dios puesta en práctica. Estabilidad personal. La segunda cosa, me enseña a ser discreto y prudente. Dice el versículo 11, la primera parte, la discreción te guardará. La discreción es un arma que tenemos nosotros también de protección para nosotros mismos. ¿Cuánta discreción falta en nuestra vida? ¿Cuántas cosas nos dejamos llevar por el momento? ¿En cuántas críticas prematuras y partidistas entramos por no ser discretos ni prudentes? ¿Cuánto nos gusta a veces participar de sobremesas en el que solamente el punto de mira es otra persona? Y parece que, bueno, que estamos como estamos ahí en nuestro ambiente y nos lo estamos pasando bien. ¿Y cuánta falta de prudencia y de discreción hay en nuestra vida? ¿En cuántas cosas eso nos envuelve en actitudes y en acciones que a Dios no le agradan? ¿Cuántos juicios prematuros hacemos? ¿Cuántos juicios prematuros hago? ¿Por cuántas cosas me dejo llevar? Yo no le podré decir al Señor, es que estaban todos diciendo esto y yo me dejé llevar. Es decir, era tu responsabilidad continuar o cortarlo. Y a veces no nos damos cuenta que una de las mayores puertas abiertas para dar testimonio de lo que el Señor es cuando decimos que no. Hace un tiempo Dios, en su gracia, pues me ha permitido compartir con muchos jóvenes, con muchos adolescentes, y siempre era uno de los temas que decían, es que yo no tengo oportunidades. Y hablábamos con ellos y decían, bueno, y cuando en tu instituto te invitan a ir de botellón, que es lo más normal, o te invitan a tomar ciertas cosas, o te invitan a hacer ciertas otras, o en nuestro caso, si en tu trabajo te dicen ciertas cosas. A mí en mi trabajo me habían dicho, oye, el jefe, si te llaman di que no estoy. ¿Y si está? A él no le damos cuenta, pero eso es mentir. Y tú hablabas con ellos y decías, bueno, ¿y tú qué les dices? No sé, pues les tengo que decir que no. ¿Vale? La siguiente pregunta a cuando tú dices no, ¿cuál es?
Oye, ¿me acompañas a hacer lo que sea? No. ¿Por qué? Ya tienes la oportunidad. En nuestra vida, en nuestros trabajos, en nuestro ambiente. Vamos a estar, vamos a hacer esto. Mira, yo no. ¿Por qué? Ya está. Te preguntan por qué, ¿no? Comparte por qué. O comparte cuáles son los principios en los que tú te basas. Tienes la opción. Hay muchas más opciones de las que nosotros nos pensamos. Pero sobre todo, en todo lugar tenemos que ser personas discretas, prudentes, y el Señor nunca nos ha llamado a ganar una discusión. Nunca. Nos ha llamado a dar testimonio de quién es Él. Nunca el Señor va a estar más contento porque hayamos ganado una discusión y a lo mejor hayamos perdido a alguien. Para el Señor, pero bueno, la hemos ganado. El Señor nunca nos va a llamar a eso. Hace de mí un hombre o una mujer, en nuestro caso, un hombre, inteligente. Leíamos al principio el Proverbios 9, versículo 10, que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Hace poco, hace ya unos años, un hermano de León, algunos le conocerán, otros no, él se llama David Robles, él es anciano en la iglesia de León y tuve el placer de que él fue mi tutor cuando estudié. Y él escribió un artículo y decía: somos la generación más preparada que existe y la más analfabeta espiritual que hay. Y pensando en lo que él compartía, nos enfrentamos muchas veces a que vemos jóvenes con 1, 2, 3 carreras algunos, y son gente muy preparada para trabajar, muy preparada. Seguro muchos de vosotros, yo os conozco, lleváis mucho tiempo en vuestro trabajo, sois grandes profesionales, estáis muy preparados para trabajar. Y los estudios nos han hecho listos, nos han preparado, pero no nos han hecho sabios. Y la inteligencia que habla en la Biblia, que es conocer al Señor, es saber vivir sabiamente y saber aplicar todas esas cosas en mi propia vida. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a personas que tienen grandes logros en la vida y su vida es un verdadero desastre? Porque no saben vivir la vida. Nuestros estudios, nuestra formación, que es muy importante, nos hace listos y nos prepara para un mundo laboral que tenemos por delante. La palabra de Dios, la sabiduría que encontramos, que está a nuestro alcance, porque el Señor así nos lo ha dicho, nos hace sabios para vivir. Y eso es muy importante. Nos prepara para vivir la vida que tenemos por delante. Nos prepara para saber enfrentar cada uno de los problemas. Nos prepara para ser más tenor que trabaja. Yo trabajaba con un hombre en Barcelona que cuando salía del trabajo no sabía qué hacer. Su mujer nunca salía, nunca hacía nada. Él llegaba el viernes a casa, se ponía el pijama y se lo sacaba el lunes. Porque su vida era completamente trabajar. Él decía que no sabía hacer otra cosa. Pero su vida, nuestra vida, es mucho más que las 8 o 9 horas que dedicamos a trabajar. Es mucho más. Y la palabra de Dios nos enseña a ser sabios para saber vivir, que es muy importante. Otro beneficio, me enseña a distinguir lo indispensable de lo innecesario. En este capítulo, en Proverbios 15, 16, dice: mejor es lo poco, con el temor de Jehová, que el gran tesoro, donde hay turbación. Mejor es lo poco, obedeciendo al Señor y viviendo para Dios, que cosas grandes a nuestros ojos, donde no se están haciendo las cosas bien. Muchas veces queremos alcanzar cosas, queremos cosas para nosotros que otros tienen, pero dice el Señor en Mateo 6:8,
Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Es importante saber y confiar que Dios sabe lo necesario, no lo que a nosotros nos parece necesario. Y Él tiene preparado para nosotros aquello que necesitamos y lo más urgente que nosotros necesitamos para vivir. Pero es que en la palabra de Dios, en el libro de Hebreos, el capítulo 12, los versículos 1 y 2, cuando habla de que estamos corriendo en medio de un gran número de testigos, dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice que nos quitemos, que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, que corramos puestos los ojos en Jesús. Pero es curioso la diferencia que hace en este texto de pesos y pecados. Pecados todos sabemos lo que es. Desobediencia contra Dios. Pero el peso. ¿Cuántas cosas innecesarias arrastramos en nuestra vida y que no nos permiten avanzar como conviene, porque las hemos ido cargando? Y son cosas que hemos dejado ahí, que no son necesarias, pero que las llevamos con nosotros en nuestra maleta. ¿Cuántas cosas? Y no nos dejan avanzar. Yo nunca he visto una carrera de los 100 metros lisos que uno salga con una mochila llena de piedras. Primera, porque no va a llegar, y si llega, llegará bastante más tarde que los demás. Pues el Señor quiere que andemos y corramos esa carrera libres como Él nos ha hecho. Otra cosa que hace es que me capacita para seleccionar mis amistades. Eso es importante. Tenemos muchos conocidos, pero ¿cuántos amigos? Y tenemos que ser sabios a la hora de buscar nuestras amistades. Tenemos que buscar aquellas personas que nos van a bendecir, aquellas personas con las que podemos hablar. Es muy importante. Dice el texto, cuando veíamos el versículo 11 de Proverbios 2, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. ¿Para qué? Dice, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Nos va a ayudar a saber diferenciar con qué personas nos podemos juntar y con quién no. En 2 de Timoteo 2:22, hablando Pablo a Timoteo, le dice, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz. ¿Con quién? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ve y anda con estos. Huye de las otras cosas, pero anda con estos. Dice en Proverbios 23:7, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Y en Deuteronomio 5:29 nos dice, quiera Dios que tuviesen tal corazón, que me temiesen y que guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Deuteronomio 5:29. Nos va a ayudar a separarnos de las personas que no nos convienen, que nos van a estorbar en nuestro caminar diario. Y el último beneficio, el penúltimo, nos hace feliz. Dice en Proverbios 28:14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Bienaventurado, dichoso, feliz la persona que siempre teme a Dios. Es algo que el Señor nos hace sentir, porque la alegría se puede llegar a fingir, el gozo del Señor no. Es algo que el Señor pone dentro de ti, que siente, que está contento, que está aprobando lo que estás haciendo, y vivir de esa manera, conforme a su voluntad, es algo que a Dios le agrada. Hay muchas personas que piensan que el vivir de esta manera es solamente de algunos. Cuando vemos también el texto de 1 de Timoteo 3, cuando está hablando de los requisitos de los ancianos, de los diáconos, hay gente que dice, estas características solo son para ellos. Bueno, si leemos las características, por supuesto ellos los tienen que cumplir, pero los demás también. No es para ellos simplemente. Y a veces nos pensamos que vivir en el temor de Dios, vivir de esta forma, de una forma piadosa delante del Señor,
es para estas personas, o para los, como decimos esta frase, los grandes hombres de Dios. Y claro, hombres de Dios somos todos. Pero ¿qué es lo que marca la diferencia entre un hombre y otro? Lo que marca la diferencia es la obediencia que tenga delante de Dios. Eso es lo que marca la diferencia. Pero no le hace grande nada de por sí. Alguien que mucho ama a Dios, mucho obedece a Dios. Podemos ser felices viviendo en el temor de Dios. Y la última, me dará equilibrio en mis sentimientos hacia el sexo opuesto. Dice los versículos del 16 al 19 del capítulo 2. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Este es un tema en el que hay que guardarse. Mirad, ninguno de los que estamos aquí, por muy creyentes que seamos, por mucho que queramos obedecer al Señor, estamos exentos de cualquier tipo de tentación. Estamos exentos de poder caer. Por supuesto, el temor de Dios es algo que nos ayuda a mantenernos y a vivir dentro de los planes de Dios. Pero hoy en día vivimos en un mundo en que practicar cualquier cosa a nivel sexual no pasa nada. No pasa nada. Es bueno. Mirad, yo conocí a una persona que me impactó lo que me contó. Trabajaba en una farmacia ahí en Burgos y me dijo: hemos llegado a tal punto que si yo quiero poner un pendiente a un chico de 13 años, tengo que llamar a su casa y decirle a su padre si se lo puedo poner. Pero si me viene una niña con 14 para pedirme la píldora del día después, se la tengo que dar sin preguntar a nadie. Eso es lo que estamos ahora. Lo que estamos haciendo es promover de alguna forma que todas estas cosas pasen. Hoy los niños con 10 y 11 años saben lo que yo sabía con 16. Esto es lo que está ocurriendo. Y aunque nos da equilibrio en nuestros sentimientos hacia el sexo opuesto, por supuesto, también nos hace tener una perspectiva bíblica y real de lo que es el ámbito del sexo. Yo hace mucho tiempo, cuando tenía, hace tiempo, mucho no, pero hace 20 o 25 años, yo recuerdo en Barcelona salir con mis amigos y cualquier persona homosexual se escondía. Toda la sociedad que había decía que eso estaba mal. Y casi en ese aspecto, por los creyentes teníamos ya un poco de apoyo dentro de la sociedad. Ahora no. Ahora, ¿cuántas series de televisión veis que no haya una pareja de hombres o de mujeres? Lo que más me preocupa es que mi hijo, con 16 años, mira y ya el diablo ha sabido hacer las cosas de tal forma que hasta a nuestros propios hijos les parece algo normal. Pero si no vamos a la palabra de Dios y nosotros como padres somos los primeros que vivimos en estos principios, ellos no van a saber enfrentar todo lo que tienen encima en este aspecto. Es muy difícil ponerse en un instituto y decir: no, esto no es así. Y esto es lo que está ocurriendo. O simplemente decir que no a tener una relación sexual con 13 años. ¿Por qué? Porque no es lo que Dios quiere. Pero esas son cosas que las llevarán a cabo cuando sean convicciones en cada uno de ellos. Y es importante que nosotros, hablo ya en este aspecto de nuestros hijos varones, sepamos transmitir esas cosas. Que las vean en cada uno de nosotros. Que sepamos hablar como de cualquier otro tema, que no sea un tabú. Yo me acuerdo de mi padre que cuando queríamos hablar del tema decía: anda, calla. Claro, todo lo aprendía con el cole, con los amigos, con tal, calla. Esto no se habla.
Pero tenemos que pararnos y dedicar tiempo a invertir en nuestra propia familia, en nuestros hijos, y cuanto más cuanto esto le está haciendo tanto daño. Y más también, pues dentro del matrimonio. Cuando alguien puede estar viendo, como le pasó a David con Betsabé, ver a alguien y tomarla. El mismo libro de Proverbios, el capítulo 6, versículos 27 y 28, dice: tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Hoy en día hay un texto que, aunque se dice en matemáticas que los factores no alteran el producto, sí que lo alteran. Hay un texto que se saca mucho de su contexto. ¿Sabéis? Este texto que dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Claro, si yo digo todo me es lícito, pero no todo conviene, estoy diciendo, bueno, yo podría hacer lo que quiera, pero no todo me conviene, no todo me va a ir bien. Pero hoy en día la gente lo cambia. Dice: no todo me conviene, pero todo me es lícito. Decimos lo mismo, pero no es igual. Bueno, oye, ya sé que hay cosas que no van bien, pero al final y al cabo puedo hacer lo que quiera. Entonces, vivir y tener en cuenta el temor de Dios nos va a ayudar a saber diferenciar estas cosas, sea con el sexo opuesto, sea con nuestras amistades, sea con nuestro trabajo, y ser íntegros en cada una de las cosas. Ya para terminar, rápidamente, tenemos 6 garantías que nos da la palabra de Dios por vivir en el temor de Dios. La primera de todas, y vamos a ir rápido, en el temor de Dios está la fuerte confianza. En el temor de Dios está la seguridad, está la protección, está el cuidado de Dios. Dice la palabra de Dios en el Proverbios 14:26, la primera parte: en el temor de Dios está la fuerte confianza. Y en el capítulo 34 del libro de los Salmos, versículo 7: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Vivir en el temor de Dios crea un ámbito de seguridad y de fortaleza en el Señor. Es un seguro de protección familiar. En la segunda parte de este versículo dice: el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Si decidimos como hombres vivir en el temor de Dios, aplicando todas las cosas que el Señor nos dice, aceptándolas en nuestra propia vida, vamos a crear un ambiente en nuestra casa diferente. Un ambiente donde se viva lo que el Señor quiere, donde se viva la voluntad de Dios, donde incluso cuando nos equivoquemos sepamos pedir perdón. Una pregunta: ¿cuál fue la última vez que le pediste perdón a tu hijo? ¿Cuál fue? Estáis pensando: no, me lo tiene que pedir él. ¿Y si haces algo mal tú? Si haces eso, le estás enseñando a pedir perdón. No podemos exigirle a ninguno de nuestros hijos que hagan lo que nosotros no somos capaces de hacer. Hay un texto, sí me gustaría que me acompañarais, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, cuando habla de la vida de Ezequías. Vemos esas dos partes, lo que conlleva tener una vida que no hace caso a la voluntad de Dios. Dice en el capítulo 29, el versículo 6, a partir del versículo 6, dice: porque nuestros padres se han rebelado. Recordemos que estaba el templo destruido. Él llama a los levitas a santificarse, a limpiar el templo para poder volver a utilizar ese lugar. Dice: porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. He aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos
por esto. Fijaros, el versículo 6 muestra súper claro lo que es una actitud de rebeldía ante Dios. Muestra 3 pasos. El primero es, bueno, a veces hacen lo malo ante los ojos de Jehová, pero dice, le dejaron, 1. Apartaron sus rostros del tabernáculo, 2. Voy a pedir a Richard que venga un momento, ven. Como está ahí, está tan así, tan voluntario. Fijaros, la vida, vamos aquí. La vida cristiana es un andar con el Señor de la mano. Dice que tenemos que estar puestos en el yugo del Señor. Estar en el yugo del Señor significa que cuando el Señor baja la cabeza, nosotros bajamos la cabeza. Cuando el Señor come, nosotros comemos. Cuando el Señor bebe, bebemos. Cuando el Señor tira a la derecha, vamos a la derecha. Cuando va a la izquierda. Si no hacemos eso, vamos a acabar con un dolor de cervicales increíbles, porque estamos resistiendo eso. Pero fijaros, los 3 pasos, los 3 pasos que aquí tenemos. Claro que primero dice, si vamos de la mano, el primer efecto que dice, que le dejaron. Mira, me suelto. Sigo andando, pero me suelto, ya no voy con él. El segundo es que apartaron sus rostros de él, ya no le miro, ya no es mi centro de referencia. Y el tercer paso es, y le volvieron las espaldas, me voy por donde quiera. Esas son las 3 cosas, ya puedo sentar, las 3 cosas que pasan siempre que nos apartamos del Señor. Primero le soltamos, después no le miramos como punto de referencia y después le damos la espalda. Dice que por eso nuestros padres han caído, pero ¿qué ha pasado? Nuestras mujeres y nuestros hijos fueron llevados cautivos. En nuestras propias casas a veces alimentamos pecados de los que no acabamos de salir. Y se vive en ese ambiente. ¿Por qué a veces preguntamos que nuestros hijos hacen los mismos pecados que nosotros? ¿Por qué vemos que por generaciones hay pecados que se repiten en una familia? Porque no se han erradicado de él. Porque no se han llevado a los pies del Señor. Pero en el mismo texto, cuando la gente ya vuelve al Señor, en el capítulo 31, el versículo 17, es precioso, porque dice, también los que eran contados entre los sacerdotes según sus casas paternas y a los levitas de edad de 20 años arriba, conforme a sus oficios y grupos. El 18 dice, eran inscritos con todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas, toda la multitud. ¿Por qué? Porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Vemos familias que podían ser cautivas, pero familias que se consagran por entero al Señor. Es bueno que como cabezas de familia queramos consagrar nuestra familia al Señor, nuestras mujeres, nuestros hijos, para que les sirvan. Otra garantía es que vivir en el temor del Señor, el temor del Señor es un manantial de vida. Proverbios 14, 27, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El grifo de la bendición de Dios está siempre abierto para aquellos que viven en el temor de Dios. Aumentará los días. Aquí no está diciendo que viviremos 200 años, pero sí que aumentará la calidad de nuestros días. Dice Proverbios 19, 23, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Y en el 10, 27, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. El temor de Dios trae recompensa. Muchas veces pensamos cuando hacemos algo, ¿qué vamos a sacar de todo eso? Pero no podemos servir al Señor por qué es lo que vamos a sacar. Tenemos que servir al Señor por amor y por gratitud. Esa es la forma de servir al Señor. No buscando qué voy a sacar de eso, porque entonces el enfoque soy yo, mis intereses y mis propias cosas. Entonces sí, trae recompensa. Dice en Proverbios 13:13, el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme al mandamiento será recompensado. Y fijaros en este texto, Proverbios 22:4, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Dios. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Dios. Es importante ver que las riquezas, tal como Dios las ve, no son como las vemos nosotros. Podemos ser muy ricos
en muchas cosas y que no sea materialmente. Al poco tiempo de convertirme, el chico que me llevó al Señor fue a predicar al ejército de salvación. Y él se puso delante de la gente y él veía gente que estaban ahí y muchos con muchos valores mejores que otros. Y él me decía después, dice, yo vi que realmente hay gente tan pobre en este mundo que solamente tienen dinero. Las riquezas son de otra manera. Una riqueza interior, espiritual, esa es la remuneración y la honra, porque dice el Señor que Él honra a los que le honran. Él honra a los que le honran. Para terminar, voy a apagar esto. Y el temor de Dios traerá aprobación de otros y de Dios mismo. Trae la aprobación de gente que tenemos alrededor. Y por supuesto, de Dios mismo. Como es un estudio en plan general, porque luego se divide entre hombres, mujeres, niños que viven en el temor de Dios. Aquí hay un texto que habla de una mujer, pero es muy válido para cada uno de nosotros. Habla de la mujer virtuosa, en el capítulo 31. Dice, se levantarán y la llamarán bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Podemos decir que el hombre que teme al Señor, ese será alabado. Entonces hemos visto qué es el temor de Dios. Hemos visto qué nos lleva a entender qué es el temor de Dios. Hemos visto beneficios y hemos visto garantías que hay en la palabra de Dios por vivir de esa forma. Pero para terminar, nos dice la palabra de Dios. En Eclesiastés 12 te dice, el fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto, el temer a Dios y guardar sus mandamientos, no es parte. Dice que es todo, el todo del hombre. Conforme a la voluntad de Dios, en todo para nosotros es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y de esa forma es cuando realmente marcaremos una diferencia desde nuestras propias casas a nuestros propios trabajos, en nuestras propias iglesias. Y ahí la gente se va a dar cuenta que no eres tú, que es Dios quien actúa por medio de nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Señor, gracias porque aún en un tema, Señor, tan extenso, Señor, tú puedes dejar, Señor, estas pinceladas de lo que es vivir en tu temor, de lo que es, Señor, vivir conforme a lo que tú has establecido para nosotros. Señor, muchas gracias porque tú sabes lo que es lo mejor para nosotros. Señor, ayúdanos a valorar, Señor, tu palabra. Ayúdanos a saber que ella es útil, Señor, para todo lo que la necesitamos. Necesitamos de tu guía, de tu dirección, Señor. Necesitamos ver y entender tu voluntad para nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a ser hombres, Señor, de valor, hombres que viven de una forma diferente a la que el mundo enseña, hombres, Señor, que viven tu palabra, Señor, y que muestran quién eres tú. Señor, gracias por ese tiempo y pedimos que tú nos sigas guiando y nos sigas bendiciendo. En el nombre de Jesús. Amén.